¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa dedicado casi exclusivamente a la parte respiratoria. A la parte ventilatoria, respiratoria, todo lo que son las vías aéreas. Y hemos invitado a profesionales que nos van a hablar, como el doctor Leandro Corbellini, que nos va a hablar de una patología que son las disfonías. Un poco va a explicar qué es la disfonía, que todo el mundo decimos estás afónico y en realidad es difónico. Es difónico. Y bueno, están las disfonías profesionales, las disfonías por patologías un poco más graves o disfonías que son leves por un simple típico dolor de garganta, como se dice vulgarmente. Bueno, Leandro se los va a mostrar. Los docentes son unos de los que más tienen muchas veces por nódulos y demás, pero será por utilizar tanto la voz, terminan con... Y sobre todo las mujeres, porque hablan mucho, ¿no? Obvio, porque decimos cosas muy importantes. También nos acompañó el doctor Martín Borra, que nos viene acompañando en los últimos programas, explicando esta cuestión de cómo es la rehabilitación en pacientes con EPOC. Hemos tratado ya en varias oportunidades qué es el EPOC, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cómo, una vez instalado, cómo se puede hacer la rehabilitación para que esté el paciente en mejores condiciones, porque no es algo que se pueda curar, sino que se trata de mantener que el paciente esté mejor. Y siguiendo con la parte respiratoria, el doctor Fernando Inza va a hablar de lo que ustedes muchas veces han escuchado, que son las apneas del sueño y los tan típicos ronquidos nocturnos, que bueno, algunos pueden llegar a ser patológicos y otros no. Él lo va a explicar muy bien en la nota que le realizamos. Bastante molestos. Como primero nos dijeron que las mujeres hablamos mucho, yo ahora digo los hombres que roncan mucho. Que las mujeres también roncan, dicen. Sí. Pero bueno, uno no se escucha. Entonces, ¿de qué habla usted? Y yo voy a hablar, vamos a terminar ya este invierno con las comidas para invierno. Muchas veces la gente cree que comer bife con ensalada es comida solamente de verano, pero ¿cómo hacemos para comer comidas de olla, la comida más hipercalórica, pero no con tantas calorías no saludables? Está bien. Bueno, vamos al programa. Empezamos. Estamos con el doctor Fernando Inza, especialista en neumonología, y él nos va a hablar un poco de un tema que muchas personas hoy en día lo padecen, lo sufren. Hay veces que la misma pareja dice, bueno, ¿por qué no consultás? Porque realmente tenés problemas durante el sueño, que son los pacientes que son roncadores y lo que se denomina más específicamente lo que es la apnea del sueño. Fernando, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, al contrario. Y bueno, contanos un poco qué es todo esto de los roncadores que tienen que ver con la parte respiratoria, ¿no? Claro. Sí, durante muchos años a la roncopatía o los roncadores no se le daba mucha importancia porque incluso hasta era una cuestión de cargada, uno que roncaba mucho, lo tomaban como algo gracioso, una cuestión social. Pero en los últimos años, con el advenimiento de distintos estudios en profundidad en la patología respiratoria y en relación al sueño, se empezó a ver que algunos roncadores son roncadores simples, que podemos decir en relación a patología otorrinolaringológica, tabique, paladar, sinusitis, corneta, etc. Pero hay otros roncadores que se empezó a ver que eran roncadores especiales, sobre todo cuando el ronquido es demasiado fuerte, es casi todas las noches, no en forma ocasional, y sobre todo cuando se empieza a acompañar de apneas del sueño. Apneas es la interrupción del flujo aéreo, o sea, directamente hay un colapso en la zona faríngea, sobre todo en la parte orofaríngea detrás de la lengua. Algunos roncadores además tienen esas pausas respiratorias. Que es un espacio donde no se respira en realidad. Directamente no hay flujo de aire, no hay respiración. Incluso yo tengo pacientes que, si bien es más de 10 segundos la definición, tengo pacientes de más de 1 minuto sin respirar. Eso puede provocar realmente daños importantes. Y ese roncador, junto con la apnea del sueño, es una problemática respiratoria a veces severa, porque ya no hablamos del roncador simple, sino del roncador complejo. Sí. Y esto empieza, primero, son pacientes que hacen diversos ciclos, a veces hay hasta 50, 60 ciclos por minuto y por hora de sueño, donde hacen un ciclo que generalmente son personas de mediana edad, varones en 3:1 en proporción con las mujeres, con un cuello más de 43 centímetros, con un aumento de la adiposidad,
que tienen ese ronquido fuerte, ese ronquido permanente, y empiezan a hacer esas pausas respiratorias porque se colapsa en la zona faríngea, como decíamos, hacen directamente una interrupción del flujo aéreo, pero después eso le altera la etapa, llegar a la etapa 3 y 4 del sueño, que es donde realmente se descansa. Entonces están en micro despertares subconscientes en forma permanente, desestructura el sueño y eso provoca durante el día cansancio, cefalea matinal, a veces somnolencia, que puede traer aparejado hasta accidentes de tránsito y accidentes en el trabajo, porque el sueño está totalmente desestructurado, alterado. Y aparte, en esas apneas, en esa interrupción de la respiración, también hay una alteración en la oxigenación, por lo tanto descarga el simpático y también tiene que ver con arritmia, con patología cardíaca, accidentes cerebrovasculares. Afecta casi todo el organismo. Es decir, una cosa es el roncador, es el mensaje, ¿no? Una cosa es el roncador simple, que puede ser un problema otorrinolaringológico, pero ya tengo que empezar a sospechar que puedo ser un complejo cuando el ronquido es demasiado fuerte, cuando hay apneas presenciadas, o sea, la pareja se da cuenta que la respiración es irregular, que corta, se interrumpe, y cuando durante el día hay signos de que se ha desestructurado el sueño durante la noche. El signo no solamente es la somnolencia, sino a veces puede ser una hipertensión arterial que no se controla fácilmente con medicación, puede ser trastornos cognitivos, disminución de la posibilidad intelectual, pérdida de memoria, falta de concentración, todo puede estar relacionado con esos roncadores especiales, ¿no? Hablaste, Fernando, un poco de los factores predisponentes como es la obesidad a nivel del cuello y el cuello largo. ¿Existen otros factores de Sí, lo más común, lo emblemático, lo típico, es esa persona que varón de mediana edad, que aumentó de peso últimamente. Eso es lo más común. Esa imagen viene, pensar que el que llamó la atención con esa imagen fue en 1830, Charles Dickens, un novelista británico, que hace un cuento donde Samuel Dickens es el protagonista del cuento, creo que se llama Los papeles póstumos de Dickens, y pone la imagen de un gordo que es somnoliento, con somnolencia y que se dormía en forma inoportuna en situaciones. Y nadie, ningún médico en 1830 había prestado atención a esa patología. Y a partir de ese libro de Dickens empiezan a prestar atención los médicos y empiezan a relacionarse o con apneas o con hipoventilación directamente, y aparece el síndrome de Pickwick, que Samuel Pickwick era el protagonista del cuento, y de ahí viene el nombre del síndrome de Pickwick. Entonces lo emblemático es esa persona que aumentó de peso, roncador fuerte con apnea. Eso es lo emblemático. Pero hay otras patologías predisponentes, los que tienen retrognatia, o sea, el maxilar inferior hacia atrás, por supuesto los chicos con amígdalas y adenoides demasiado grandes, hipotiroidismo, alcohol y sedantes, la mujer posmenopáusica, también a veces factores hormonales. El factor hormonal. Ahora a vos te viene el paciente porque, bueno, generalmente la pareja le dice que ronca mucho de noche y que descubre estos episodios de apnea. Te va a ver a vos qué hacemos como método diagnóstico para tratar de determinar qué es lo que tiene. Sí, durante muchos años el gold estándar era y sigue siendo la polisomnografía, que es un estudio que se nació, el estudio de la apnea del sueño, narcolepsia, piernas inquietas, toda una patología referida al sueño con este estudio que es más complejo, y últimamente fue el advenimiento de los estudios simplificados, que se llama poligrafía o policardiografía nocturna, donde ya el paciente duerme en su cama con un estudio domiciliario, y con ese estudio casi la mayoría de las patologías más comunes se identifican con la poligrafía nocturna. Es un estudio donde el paciente duerme se van detectando 4 o 5 señales, y después se hace el diagnóstico si hay apneas o no, si es leve, moderada o severa, porque cada estadio tiene un abordaje terapéutico específico. Llegás al diagnóstico de que tenemos una apnea del sueño, y ¿tiene tratamiento de esto? Sí, tiene tratamiento
que a veces mejoran notablemente la calidad de vida y sobre todo, primero porque estructura el sueño, durante el día el paciente tiene más calidad de vida porque no está somnolento y pierde el riesgo de problemas cardíacos, controlan muchas veces la presión, accidentes cerebrovasculares, problemas intelectuales, hasta la libido también tiene que ver con esto. Los tratamientos depende, como decíamos, de la severidad. Claro. Hay desde tratamientos leves como cambio de hábitos de vida, dormir de costado es mejor que dormir boca arriba, evitar somníferos y evitar alcohol nocturno, bajar de peso. Eso sería Comidas copiosas de noche también. Comidas copiosas, eso sería cambios de hábito de vida para los leves. Para los moderados también están dispositivos de avance mandibular, que son tratamientos de ortodoncia, dispositivos que aumentan el diámetro de la cavidad oral y a veces mejoran. Y los que son más severos, el uso del CPAP se ha demostrado que es lo mejor y que realmente cambia la mortalidad de estos pacientes. El CPAP es una presión positiva continua a través de una mascarilla nasal. No es oxígeno, es una presión de aire directamente, que lo que logra es evitar el colapso en la zona faríngea, que es donde se producen la mayoría de las apneas obstructivas. Entonces, como el paciente tiene una presión positiva constante, la faringe no hace el colapso de la apnea, a pesar de que el diafragma tironea con presión negativa. Bueno, ustedes habrán visto que no es solamente broma a veces tener ronquido y no es solamente causa de realizar algún tipo de humor sobre esto, sino que puede traer, no sé, como dijo el doctor Insa, no todos los roncadores tienen este tipo de patología, pero sí hay muchos que lo pueden llegar a tener, que pueden llegar a diagnosticarse una apnea del sueño, que puede ser leve, moderada o grave, que tienen tratamiento, que es lo más importante, y que el estudio para tratar de demostrarlo es totalmente inocuo, no es nada invasivo ni agresivo. Y que es muy importante que se lo realice porque, como lo dijo el doctor Fernando Insa, no solamente va a mejorar la calidad de vida durante el día, sino también que va a evitar complicaciones tan importantes como pueden ser las cerebrales o las cardiovasculares. Así que creo que es muy importante esto. No, aparte de una importancia también en cómo, bueno, primero cómo afecta socialmente a la pareja, incluso a veces hay roncadores que se escuchan paredes por medio, ¿no? Yo he tenido un paciente que en la sala de espera se me durmió como 4 o 5 veces de la somnolencia marcada. Y ojo que esta somnolencia, esta desestructuración del sueño puede tener que ver con accidentes de tránsito, ¿no? El que tiene apnea del sueño sin tratamiento tiene 5 a 7 veces más posibilidades más riesgo de accidentes de tránsito, sobre todo accidentes en situaciones, por ejemplo, de día, sin ninguna curva, normales. Directa, claro, porque se duermen un cachito o accidentes laborales. Es decir, es muy importante que el que uno sospecha tenga el diagnóstico oportuno y el tratamiento por él y por todo el entorno. Por todo el entorno. Sí. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho esta charla porque me parece que es muy útil y muchos no sabíamos que existen estos métodos diagnósticos y de esta patología que solamente pensamos, bueno, es un ronquido, ronca mucho de noche porque está comiendo por demás y en realidad está ocultando una patología que se puede diagnosticar fácilmente y además se puede tratar y mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Nuevamente estamos con el doctor Martín Borra dentro de los micros que vamos a empezar a realizar de todos los temas que se van a llevar a cabo sobre la rehabilitación. Y en este caso, el doctor, que es un fisiatra, vamos a hablar de una patología que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes lo deben haber visto en muchos medios, de qué es el EPOC. Pero bueno, ahora vamos a tratar de ver cómo podemos llegar a hacer una rehabilitación de aquellos pacientes que tienen esta patología. Martín, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por invitarme hoy. Por favor, ya vamos a empezar con los micros de rehabilitación semanalmente con vos y hoy este tema que nos junta es un poco la rehabilitación de la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿no? Sí, es un tema muy interesante. Tuvimos la suerte de participar del Congreso de Neumonología Provincial que se hizo hace 2 meses atrás en Olavarría. Y realmente el tema rehabilitación, mismo en Buenos Aires, es un tema que ahora recién se está empezando a querer largar.
como que están empezando a congeniar las especialidades, la neumonología y la rehabilitación, como para empezar a tener las primeras acciones, pero en el mundo ya se utiliza de manera rutinaria y está demostrado que los resultados son muy buenos. Lo que nos está pasando, nosotros llevamos en Olavarría 7 años ya de experiencia de trabajar con pacientes con EPOC. Esta patología se caracteriza por la obstrucción de la vía aérea dentro del pulmón, acontece este hecho, y esto no le permite al pulmón sacar el aire y lo va enfermando. El paciente lo que percibe es pérdida de la capacidad aeróbica, falta de aire, ¿sí? O que se agita más simplemente subiendo una escalera, por ejemplo, un piso, que es algo que tal vez no nos tendría que pasar. Y bueno, la recomendación rápida es acudir al neumonólogo. Exacto. En algunas etapas de esta patología, que son desde el medio para adelante, podríamos decir, es muy recomendable hacer rehabilitación. No hay que dejarse estar, no hay que llegar a último momento, 3 días antes, porque me dijeron que me van a poner oxígeno, y voy 3 días antes al centro de rehabilitación a ver si me salvan. No, eso no podemos. Cuando el neumonólogo opinó que hay que poner oxígeno, se coloca el oxígeno y ya de eso no se vuelve. Así que lo ideal es que el paciente llegue temprano a la consulta al servicio de rehabilitación o al centro de rehabilitación. Y la rehabilitación básicamente consta de 4 prácticas diferentes, ¿sí?, que se hacen en distintos ámbitos del centro de rehabilitación. Por un lado, se enseña al paciente a movilizar las secreciones respiratorias para que el paciente no las deje adentro. Y esto es un problema particular, sobre todo en las mujeres que no expectoran, por una cuestión cultural, no saben expectorar y tienen mucha dificultad a la hora de movilizar las secreciones. Estas secreciones, si quedan acumuladas dentro del aparato respiratorio, facilitan la existencia de infecciones. Claro. Y ahí viene la reagudización del EPOC, que es un hecho grave realmente porque el paciente la pasa muy mal, así que hay que tratar de evitarlo de la manera que sea. Otro aspecto muy interesante que también se trabaja son los volúmenes pulmonares. Es tratar de mantener ese tórax con buena capacidad de expansión para que pueda albergar buena cantidad de aire y una buena dinámica de entrada y salida. Eso también se trabaja. Y hay que enseñarlo fundamentalmente Sí, para que lo hagan, además en su casa también. Hay que enseñar ejercicios y hay que medir las capacidades del paciente, claro, de movilizar el aire. Otro aspecto muy importante que se trabaja, tanto los músculos respiratorios como los accesorios, hay que mantenerlos fortalecidos y en buena forma. Y no es algo que el paciente con EPOC habitualmente haga. Porque los músculos respiratorios primarios son los que usamos todo el tiempo, cuando estamos sentados. Pero los accesorios entran en juego cuando tengo un problema. Cuando tengo mayor exigencia física con más demanda de aire o cuando estoy en la complicación. Hay que reforzar con otros músculos. Cuando estoy complicado, cuando me infecté, no necesariamente con la neumonía, sí, porque la neumonía para el paciente con EPOC es más benigna que la gripe. Porque la gripe le afecta a los 2 pulmones y lo deja sin posibilidad de defenderse con respecto al oxígeno. Entonces, lo que es muy bueno que cuando el paciente, si tiene una reagudización, teniendo su musculatura bien preparada, va a responder y se va a recuperar mucho mejor. Y el último aspecto, que esto es raro, pero es fantástico verlo, que realmente me tiene muy contento que lo hemos logrado, es trabajar el entrenamiento físico global, común. Este paciente no puede hacerlo en un gimnasio. Sí. Sobre todo en un estadio avanzado de la enfermedad porque requiere controles muy estrictos de profesionales de la salud, muy cercanos. De hecho, nuestros pacientes EPOC que hacen actividad física en rehabilitación están con un saturómetro colocado todo el tiempo, censando tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno de la sangre, a fin de no poner su salud en riesgo. Porque hay parámetros muy finitos de los cuales nos tenemos que cuidar de que no se baje el paciente. Y realmente nosotros ahora tenemos un paciente, por ejemplo, que estamos por dar de alta ni bien termine el invierno, que ni bien termine el invierno es una buena etapa para el paciente respiratorio, empieza terminando ya a mitad de primavera, ya
lo liberamos del tratamiento cuando anduvo bien. Y el señor entró caminando 1,5 cuadras y más no podía. Y hoy está caminando 30 cuadras todos los días. Fantástico. Y esto le permitió libertad de hacer un montón de cosas. Y me decía, ahora va a buscar a los nietos a la escuela. Que no solamente con remedios, sino fundamentalmente la rehabilitación, ¿no? Sí, sí, la verdad que Es un complemento es muy un eficaz. complemento muy, muy eficiente y por sobre todas las cosas que no genera daño. Claro. Por supuesto que el paciente sí o sí tiene que estar en tratamiento con un neumonólogo. Sí, sí, sí. Eso la es parte médica fundamental. indispensable. Y tiene que estar derivado por el neumonólogo al centro de rehabilitación, que eso es otro tema muy importante. Así que bueno, a los pacientes que lo necesiten. Ha sido muy claro y vemos que no todas las patologías no solamente dependen del punto de vista médico-medicamentoso, si lo queremos decir de esa forma, sino que también es muy importante la rehabilitación. Y esta enfermedad, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, es fundamental la rehabilitación para que la capacidad pulmonar mejore y fundamentalmente para evitar complicaciones y no terminar con el oxígeno en forma constante. Muchas gracias, Martín. Bueno, nos estaremos viendo fantástico. la semana que viene seguramente con otro tema. Nos estaremos viendo, gracias. Continuamos. Bien, el tema que vamos a tocar hoy es la alimentación con el frío. Bien, vemos que estamos en una temporada de temperaturas muy extremas y de pronto la necesidad de incorporar alimentos que provoquen un bienestar es importante. A veces la gente cree que el hecho de consumir alimentos que den calorías, que le dé calor al cuerpo, implica que tengan que ser alimentos exageradamente ricos en calorías. Aunque uno esté realizando un plan alimentario, sea para bajar de peso, sea un celíaco, sea un hipertenso, hay consideraciones que se deben mantener aún en los cambios de temperatura. La tendencia puede significar que la alimentación de temperatura fría es lo que puede provocar a veces una cantidad de esta sensación de que me quedo con más frío. Entonces, el típico bife con una ensalada me va a dar frío, entonces no lo voy a comer, y si paso a consumir un guiso, voy a consumir gran cantidad de calorías. Todas las preparaciones a base de olla, donde podemos tener un medio de cocción como puede ser una salsa, podemos llegar a realizarla de una manera dietética, sin el agregado excesivo de grasas, y de pronto que la temperatura sea caliente va a hacer de que esté mucho más reconfortado. Podemos partir una alimentación desde un desayuno. A veces el mate, el hecho que es tan fraccionado de poco volumen, hace que de pronto no tomemos esa temperatura que deseamos cuando nos levantamos. Entonces, ¿qué sugerimos? Que sea una infusión de taza, que la primera taza que consumamos la tomamos bebida, sea una infusión con leche, y por ejemplo no tomar un yogur como primera medida, si es que tenemos mucho frío. Entonces, una buena infusión, después las tostadas, la mermelada, el queso, lo que habitualmente, aunque agreguemos una fruta que puede ser fría, obvio, no habría problema si acompañamos esto con una infusión que tenga un buen volumen de una infusión caliente. ¿Cómo organizamos los almuerzos o las cenas? Siempre tratar de pactar, de empezar con una taza de caldo, consomé o sopa de verduras. O sea, un buen tazón de sopa les puedo asegurar que condiciona el estado físico para sentir esa sensación de bienestar con la panza caliente. Entonces, un buen plato de sopa nos hace muy bien. Puedo no agregarle fideos, hacer una buena sopa de verduras que me va a reconfortar bastante. Por el ingreso de venir con frío, mientras que voy preparando algún alimento, un buen tazón de caldo o de sopa de verduras puede ser un buen salvataje. Y después realizar, en vez de hacer un bife con ensalada, yo puedo hacer un bife a la criolla, donde utilizo cebolla, morrón, zapallitos, zanahoria, papas, los mismos bifes, un puré de tomate, no necesito agregarle grasa y de pronto estoy realizando una preparación que hace que tenga los mismos ingredientes de mi ensalada y mi bife, pero en una olla, y esta temperatura todo caliente puede llegar a favorecerme esta sensación que estoy buscando. Obviamente que lo que nos va a faltar es parte de la fibra, entonces por ahí, mientras que puedo llegar a incorporar
o una avena al caldo y de pronto estoy agregando un tipo de fibra, o bien incorporar alguna ensalada que vayamos acompañando, que sea cruda, que vaya acompañando a nuestro plato. Vieron que cuando hablamos que el plato debe tener la proteína, el hidrato de carbono y las verduras tanto crudas y cocidas. O sea que puedo hacer de mi ensalada de este guisito de verduras que puedo llegar a hacer de una manera muy armónica. Y después puedo consumir una fruta. Hay mucha tendencia de la gente de no querer consumir fruta porque me da frío, esto de consumir un cítrico, principalmente, que son los que más abundan. Pero bueno, tenemos bananas, tenemos manzanas, tenemos peras, podemos hacer un puré de manzana, podemos hacer una compota de manzana, preferentemente con cáscara, podemos hacer manzanas al horno o peras al horno, podemos hacer una ensalada de fruta. O sea, hay preparaciones que de pronto dejan de ser condicionadas o dadas con una idea de esto me va a dar frío. Las temperaturas de las bebidas que van a acompañar nuestro almuerzo y cena, lo ideal es que sean a temperaturas templadas, o sea, temperatura fuera de la heladera, que eso beneficia mucho más el hecho de este proceso digestivo y de pronto mi panza va a estar mucho más caliente. Por supuesto que todo aquello que sea acompañado por pastas, podemos buscar arroz común o integral y hacer un risotto, hacer una paella, hacer una cazuela y hacerla perfectamente dietética, sin sensación de tener de que estoy comiendo una preparación sumamente rica en calorías. Podemos hacer un guiso de lentejas, obviamente, si mi guiso de lentejas pienso agregarle chorizo colorado, panceta o un montón de elementos grasos, obviamente que además de tener la temperatura que busco, le estoy dando una gran cantidad de grasas, de sal y de calorías. Puedo mantener mi conducta alimentaria haciendo un guiso de lentejas que sea mucho más light, más dietético que el hecho de consumir un guiso como queremos. O estemos hablando de cualquier otra preparación que principalmente pueda tener en cuenta que tenga un aporte en temperatura caliente, temperatura que dé bienestar y de pronto no cometer los errores u horrores que creemos que tenemos que consumir. Puedo consumir una pasta preferentemente, puedo utilizar una pasta integral y de pronto estoy incorporando la fibra que hablábamos que necesita mi plato armónico. O acompañar por alguna ensalada, una zanahoria, un tomate, que de pronto la temperatura no pareciera que fuera tan fría. Acompañar por omelette, por ejemplo, de verduras cocidas, y eso de pronto es una muy buena opción para un plato caliente. Y tratar de, si no hay un problema de anemia, que tengamos algún inconveniente en la absorción de hierro, podemos terminar nuestra alimentación con una taza de infusión o algún café o alguna malta. Si es que no hay contraindicaciones, perfectamente podríamos acondicionar este factor incorporado. A veces adicionar nueces, avellanas, almendras, pasas, que de pronto esta sensación y necesidad de consumir algo dulce, algo que me dé mayor poder de saciedad, que lo cubriría con un chocolate, bueno, hagámoslo con frutas secas o desecadas, con compotas de orejones que tienen este sabor más dulzón y de pronto completa bien nuestra alimentación y nos vamos a sentir seguramente súper placenteros. Y bueno, el invierno nos faltan unos meses y vamos a tener un montón de noches y de días para cubrir con alimentos que nos den ese bienestar que necesitamos por estas bajas temperaturas. Seguimos en Salud Días. Siguiendo con la parte respiratoria, pero ahora vamos a ir un poco a la parte respiratoria un poquito más alta y hemos invitado nuevamente al doctor Leandro Corbellini, que es especialista en otorrinolaringología, y vamos a hablar de una patología que es bastante habitual y que muchas veces uno la hace pasar como algo banal, pero que también puede tener sus complicaciones, que son las disfonías. Que a veces decimos estoy afónico y en realidad estoy difónico. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de las disfonías, a ver de qué se trata esto y qué es lo que lo puede llevar a producir una disfonía a una persona, ¿no? Perfecto. Bueno, las disfonías, como bien decías vos, son una alteración en la emisión de la voz. Eso en el ámbito médico lo llamamos disfonía, pero el paciente normalmente lo llama afonía o ronquera, que es por lo que habitualmente consulta. Y bueno, en cuanto a las causas de disfonía pueden ser muchísimas. Por eso es importante hacer la consulta a tiempo para detectar precozmente ciertas patologías. Está bien, perfecto. Bueno, la patología de la disfonía se puede ver tanto en chicos como en adultos, ¿verdad? Tanto en hombres como mujeres.
cuando te viene un paciente con una disfonía, el médico especialista, en este caso vos, ¿cuál es el método que encarás o hacia dónde te orientás de acuerdo a la edad o el sexo de la persona? Fundamentalmente, si el paciente es adulto, que es digamos, el grupo de pacientes que más frecuentemente consulta por una disfonía que le llamamos ya crónica, que excede las 2 semanas, ese tipo de paciente, lo más importante, como cualquier consulta médica, es el interrogatorio primero. ¿Por qué? Porque es muy importante la actividad que tenga el paciente cuando la disfonía ya supera cierto tiempo de evolución. Por ejemplo, pacientes que usan su voz para trabajar, docentes, locutores, profesionales de la voz, telemarketers, pacientes que utilizan la voz como herramienta de trabajo, ya tenemos que suponer que hay una patología que puede ser estructural. Una vez que realizamos el examen físico, en la cavidad oral y demás, el estudio que más nos sirve a nosotros para determinar qué puede estar pasando es una fibroscopía laríngea. Contanos en qué consiste eso. Bien, es un estudio que se puede realizar por nariz o por boca y el objetivo es ver las cuerdas vocales. Y es totalmente ambulatorio, ¿no? Sí, se hace en forma ambulatoria con anestesia local. Es un estudio que no demora mucho tiempo y el objetivo, como te decía, es ver las cuerdas vocales tanto en reposo como en movimiento. Perfecto. Eso normalmente lo que hacemos, le acoplamos un sistema de video para poder grabarlo y después verlo detenidamente a ver si encontramos bien la patología. ¿Hay factores predisponentes para una disfonía? Sí, por supuesto. Como te decía, la profesión del paciente, los hábitos que tenga, por ejemplo, el paciente puede ser cantante, pero puede tener una mala higiene vocal que le llamamos, no estar preparado, lo cual favorece la aparición de patología que predisponga a una disfonía, el tabaco, el alcohol, que bueno, eso es muy importante detectarlo porque detrás de esa disfonía puede haber algo que ya no es una patología estructural que se pueda tratar con tratamiento médico foniátrico. Puede ser algo más complejo, por ejemplo, un tumor en la laringe, que es muy habitual encontrarlo en pacientes con esos antecedentes. Sí. Existe también la falta el desconocimiento del manejo de la respiración para hablar. Muchas veces ocurre, como vos decís, en profesionales que trabajan, un maestro, un profesor o alguien que tiene que estar hablando todo el día, que no sabe muchas veces hablar o emitir los sonidos porque no tiene una buena respiración. Exactamente. Ahí entra en juego un poco lo que es la fonoaudióloga. Sí, muy buena pregunta, porque la fonoaudióloga en ese tipo de pacientes lo que va a hacer es corregir mediante técnicas de vocalización y demás vicios que puede tener el paciente, que pueden ser por uso prolongado de la voz, por mal uso de la voz y por abuso. Se da en aquellos pacientes que, como te decía, pueden ser cantantes no profesionales que utilizan la voz de forma incorrecta o docentes que yo lo veo muy seguido que, por ejemplo, hacen doble turno y al fin de la semana ya no pueden hablar. Una fatiga de las cuerdas vocales, ¿no? Una fatiga vocal. Muchas veces he escuchado decir que, bueno, me encontraron nódulos en las cuerdas vocales. ¿Qué viene a ser esto? Porque la palabra nódulo a veces asusta, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que los nódulos justamente se dan en este grupo de pacientes que utilizan la voz en demasía, digamos. Sí. Y para que se entienda es como si fuera un callo en la cuerda vocal que normalmente se da de forma bilateral y es por un exceso por un traumatismo que se ocurre en las cuerdas vocales por forzarla. Por el esfuerzo que y tiene por contragolpe se va aumentando el tamaño. Y lo que hay que tener en cuenta es que los nódulos vocales no tienen tendencia a la malignización, o sea, no es lo mismo que puede ser un nódulo en una mama o en otro sector. Estos no tienen tendencia a malignizarse, pero requieren un tratamiento porque se puede agravar y va deteriorando la calidad vocal, produciendo disfonía. Un paciente tiene una disfonía crónica, por así llamarlo, ¿qué tipo de tratamiento le vas a hacer? ¿Hay tratamientos médicos o solamente de rehabilitación? Una vez que hicimos el diagnóstico, ¿no? De qué tipo de disfonía fue lo que lo originó. Bien, por ejemplo, en el caso de un nódulo, lo primero que se hace es un tratamiento foniátrico, una higiene vocal que le llamamos. Si eso no funciona, hay que ir a un tratamiento quirúrgico que es mediante una microcirugía de laringe, que son fonocirugías, donde lo que se hace es resecar el nódulo, tratando de respetar siempre el borde libre de la cuerda vocal, que va a ser lo que determine la calidad vocal del individuo. ¿Sí? Ahora, si es otra patología, por ejemplo, algo neoplásico, o sea, algo tumoral, ahí ya se encara el tratamiento de otra forma. Hay que tomar una biopsia y en caso de que venga algo neoplásico, bueno, ya se hace un tratamiento
Sí, sí, mucho más ya complejo, más con típico. multidisciplinario, con el oncólogo y demás, y todo depende de la causa. He escuchado muchos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que durante la noche por ahí tienen regurgitaciones y reflujos, y que puede alterar también las cuerdas vocales por la misma acidez del reflujo gástrico, ¿verdad? Exactamente, eso se llama reflujo extraesofágico. Los pacientes que tienen reflujo extraesofágico sí o sí tienen que tener reflujo gastroesofágico, porque no hay forma de que el ácido del estómago llegue a la laringe sin pasar por el esófago. Claro. Pero no siempre tienen síntomas de reflujo gastroesofágico. Hay pacientes que tienen alteraciones en la voz, por ejemplo, disfonía crónica, sensación de cuerpo extraño, acceso de tos, sobre todo nocturna, porque están acostados y el reflujo llega más fácil, espasmos laringeos por la irritación de las cuerdas vocales y no tienen acidez retroesternal. Y esos pacientes hay que evaluarlos bien y hacerle un tratamiento antirreflujo. Una causa muy frecuente hoy en día de disfonía. Bueno, creo que hemos abarcado un poco de todo. Ahora te hago la última, que cómo prevenimos a veces la disfonía, ¿no? Y sobre todo en esta época de frío, que muchas veces uno le echa la culpa al frío, que estamos con alguna disfonía o dolor de garganta, típico dolor de garganta, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema de los cambios de temperatura bruscos, eso ayuda a patologías virales que normalmente son las que más frecuentemente causan laringitis agudas que terminan en una disfonía. Sí. Eso con respecto al tema del clima y demás. Con respecto a los hábitos de los pacientes, bueno, hábitos tabáquicos, enolistas, o sea, pacientes que beben alcohol y demás, pero eso no porque produzcan una patología per se, digamos, sino Sí. porque producen patologías que van a dar disfonías. Ahí está. Y después los trabajadores de la voz, es muy importante que tengan una buena higiene vocal con alguien que los oriente. Sí, sí, sí. Que sería Y la ejercicios, disfonía. Claro, exactamente. Si no, a lo largo del tiempo van deteriorando la voz. Bueno, Leandro, ha sido muy claro, creo que hemos abarcado un poco todo lo que es disfonía y hemos hecho un programa casi todo de la parte respiratoria que nos parece muy importante y en esta época del año que siempre existen problemas respiratorios y bueno, la disfonía es un poco la entrada a veces de las vías aéreas, ¿no? La parte de lo que comúnmente la gente llama garganta, que es la laringe. Exactamente. Bueno, gracias nuevamente y nos vamos a ver seguramente en otro programa con algún otro tema de la especialidad, ¿eh? Perfecto, gracias por la invitación. Continuamos. Bien, llegamos al final de este programa que, bueno, parte respiratoria lo estamos dejando como para que quede claro. Así como estuvimos full, en ¿eh? muchas patologías hablando de la próstata, de los problemas de cáncer de mujer, esta vez, si no estamos atentos, todos los que estuvieron con nosotros, enemigos totales del cigarrillo, así que Sí, sí, sí. lo deben haber nombrado varias veces. Ni hablar de ese tema. Hablaste de la próstata y queremos agradecer porque muchísima gente se sumó a la campaña prostática y agradecer a los demás colegas urólogos que también participaron junto con Lalce Gapo y con el El Zona círculo de Sanitaria. analistas también. ¿Perdón? El círculo de analistas El que círculo de analistas participó con los bioquímicos que análisis. ellos hicieron un esfuerzo muy importante con el análisis del próstata que también se lo realizaron todos los pacientes que concurrieron hace pocos días a las consultas y bueno, creo que es una campaña para concientizar a los hombres de esta patología que es tan importante y se puede prevenir totalmente, ¿eh? Volvemos a lo respiratorio. Bien, con el doctor Martín Borra, la rehabilitación de POC, Hablamos con el doctor Insa de lo que son los ronquidos y la apnea del sueño. y con el doctor Leo Corbellini sobre las disfonías. Así y que bueno, mi comida de y por olla, supuesto, la comida de olla que con bajas calorías para disfrutar. Ya vamos a empezar a hablar de las dietas, empezar a de mejorar. primavera, ¿no? De la primavera, Sí, empezar sí, a mejorar sí. nuestro La aspecto esperamos físico. pronto porque igual nos tocan unos cuantos fríos todavía, ¿no? Sí, seguro. Sí. Pero bueno, nos vamos preparando. Muchísimas gracias por acompañarnos y en 7 días nos volvemos a encontrar con ustedes en Salud 10 Televisión. Gracias por acompañarnos.